no falta nada. Cuando el Espíritu Santo de Dios llena tu espíritu, es cuando tú como hijo de Dios, como hija de Dios, estás en esa plenitud que habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Damos gracias al Señor porque Él nos ha dado una sorpresa más de poder sentir en esta tarde que Él está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Amén, aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo, mis hermanos, y quiero que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos y qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 6 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde con un tema muy conocido y un tema que usted ha escuchado bastante. Pero aún en medio de que usted haya escuchado el tema, yo sé que el Señor en esta tarde tiene preparado para usted un consejo. Un consejo tal vez no diferente, tal vez el mismo que escuchó hace mucho tiempo atrás. Pero una de las cosas que siempre yo comparto con ustedes es que a veces nosotros nos olvidamos de los consejos. Así como nuestros hijos se olvidan de cada consejo que todos los días les damos, los embolamos a nuestros hijos. Los aburrimos de tanto consejo y siempre se les olvida. Así somos nosotros también en el camino del Señor. Muchas veces se nos olvida que el Señor nos ha hablado. Entonces esta tarde el Señor quiere recordarnos esa palabra de cuando Pablo habla que tiene un aguijón en la carne. Y vamos a leer, honrando al Padre. Todos lo tienen para que estemos en una sola página. Si todos me contestan con un amén. Amén, porque tenemos que estar conscientes, aunque es un versículo muy conocido, pero quiero que pongamos mucha atención. Y la palabra del Señor la leemos a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice segunda de Corintios 12, 6 al 10. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre y te exaltamos. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho esta tarde, hasta este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Señor amado, que seas tú abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tu palabra pueda caer en un terreno fértil. Que tu palabra haga ese propósito, cumpla ese propósito para el cual tú le enviaste, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Póngase cómodo, pero no tan cómodo, porque si no se pone tan cómodo se va a dormir, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, mi hermano, el tema para hoy es
cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo sé que usted ha escuchado muchos mensajes sobre esto. Es más, usted podría tener ahí un bosquejo aún más redactado que este, con el tema bástate mi gracia, el Señor en tus debilidades. Pero una de las cosas es que ahora que en la madrugada que yo terminaba este mensaje, yo le decía al Señor: Padre, estoy leyendo algunos libros y algunos artículos y entonces no hallaba por dónde empezar ni por dónde terminar, porque hace más o menos un año estoy con este tema. Pero le digo al Señor: Padre, quiero tener un tema más actualizado a nuestras necesidades humanas, no para que usted se sienta conforme ni para que yo me sienta conforme, no, es para que trabaje la palabra de Dios en nuestras vidas, es para que el poder de Dios se pueda perfeccionar en nuestras debilidades, como dice Pablo. Usted bien sabe que el apóstol Pablo es el hombre que escribió casi toda la parte mayor del Nuevo Testamento, un hombre de Dios, un hombre que el Señor lo usó en grande manera. Uno de mis maestros en el Instituto Bíblico dice que si a Pablo no le hubieran dejado preso, Pablo hubiera sido capaz de llegar hasta España, Centroamérica, toda Sudamérica a evangelizar, porque ese hombre era un hombre muy capaz y muy seguro, y era un hombre muy responsable con lo que Dios le había dado. O sea que era un hombre también conforme al corazón de Dios. Pero sin embargo, yo leo en Eclesiastés 7:29 que la palabra de Dios dice que Dios no hizo a ningún hombre perfecto, que todos tienen debilidades. Y entonces yo recordaba que cuando mi mamá me aconsejaba, me decía: es que mira, a nadie hizo perfecto Dios para que se gloríe. Tal vez aquel puede tener una cara más o menos, pero míralo de lado. Y empezaba mi mamá no a juzgar, sino a darnos el ejemplo de que a nadie hizo perfecto Dios para que se gloríe, y mucho menos para que llene de vanagloria su vida. Y Eclesiastés lo dice, que Dios no hizo a ningún hombre perfecto. Así es que por tanto tú puedes ver un hombre de Dios, un hombre en una plataforma, un hombre que hace esto, que hace lo otro, pero todos tenemos debilidades, con la diferencia que muchas veces sabemos esconder nuestras debilidades, y no para llevar una vida de apariencia, y no para llevar una vida de fingimiento, sino que muchas personas tapan sus debilidades porque saben y han entendido que Dios se va a perfeccionar en sus debilidades, que Dios que va a venir a obrar y sacar de lo débil lo fuerte, porque la misma palabra de Dios dice que aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y que aún lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Por tanto, dice que de lo más vil y menospreciado del mundo, de ahí escogió Dios para avergonzar a los sabios, para que tú no te creas que Dios te usa porque tú te la sabes toda, para que tú no creas que Dios te escogió porque tú tienes un grado léxico y que tú eres apologético, que tú tienes todos los discipulados y todos los libros de teología y todos los grados y que por eso Dios te llamó. No. Todo lo contrario. Nadie en la Biblia, si usted va, de los que Dios llamó estaba listo. Nadie. Todo lo contrario. Cuando Dios llama, Él prepara. Cuando Dios llama, Él instruye. Porque si yo me instruyo sola, entonces yo me voy a instruir en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece mejor. Entonces el Señor dice: no, mira, es cierto, ya tú tienes tu licencia de pastor exhortador, pastor ordenado y todo, pero mira, esto es la palabra y ahora tú vas a hacer lo que yo diga, no lo que el papel dice. ¿Por qué? Porque también el Señor quiere que nos moverse en nuestra humanidad, para que el poder de Dios sea perfeccionado, no sea tu intelecto y no sean tus dones, ni sea tu prepotencia la que salga cuando Dios quiera obrar en ti. Entonces, hablando de que Pablo, el hombre
más famoso de la Biblia y el hombre que Dios usó intensamente, habla que dice que tiene un aguijón en la carne puesto por el mismo Dios. La Biblia y Dios es bien prudente. Él no dice qué tipo de aguijón es, porque si no, aquellos que imitan a todos los que salen por ahí por las redes sociales estuvieran imitando hasta el mismo aguijón de Pablo. Créanme que, hermano, créanme que sí. Créanme que sí. Porque en mi tiempo, aunque no soy tan anciana, pero pude ver muchos cómo estaban predicando y también imitando el tic de Cash Luna. Estaban imitando cómo el otro predicaba y cómo el otro hacía. Cuando me di cuenta que estaba imitando, le mandé un texto: ¿por qué Cash Luna hacía eso? Una hernia que tenía en el cuello. Pero aquel quería una hernia para imitarlo. Entonces me di cuenta que Pablo no dice qué es, cuál es el aguijón de la carne. Pero sabe también por qué Dios no permite que Pablo especifique cuál es su aguijón. Porque el Señor quiere darte a entender que no vas a tener el mismo de Pablo. Porque tu proceso es diferente. Que no vas a tener lo mismo que Pablo le venía el azote. Dice que Satanás lo venía a bofetear 3 veces. ¿Será que usted aguante eso? ¿Será que yo aguanto eso? ¿Verdad que no? Entonces el proceso y la debilidad que todos podemos tener es nuestro, porque el Señor ahí se va a gloriar. Mientras que Pablo sí dice que le pidió al Señor que se lo quitara 3 veces y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Pero cuando nosotros hablamos ¿qué debilidad? O cuando nos ponemos a pensar cuál sería una debilidad que Pablo pudo haber tenido, nosotros lo que podemos hacer ahora es que, como la Biblia no especifica, pero ver las propias, ver nuestras debilidades y ver por dónde hay una debilidad para poderla trabajar. Y ahora vamos a ver algunos tipos de debilidades. Solamente vamos a ver 4 porque son bastantes, pero vamos a ver algunos tipos de debilidades que nosotros los seres humanos podríamos tener, pero que en medio de nuestra debilidad, si nosotros le damos lugar a Dios, Él se va a perfeccionar en esa debilidad. Tampoco no le deje todo el trabajo al Señor, porque si usted quiere que Dios le use en sabiduría y que Dios tenga la bendición para usted, también usted va a luchar y va a poner de su parte. En la intercesión estábamos viendo nosotros acerca de los 4 temperamentos. Y pudimos ver la clase que los 4 temperamentos tienen esa parte de fortalezas, pero también tienen esa parte de defectos, dicen algunos escritores. Pero le digo yo a los hermanos, vamos a hablarle mejor de habilidades, no defectos. Porque ¿sabes cuál es el detalle? Que es que tu defecto lo veo solo yo. Mi defecto tú solo lo miras tú. Dios no mira el defecto. Es más, Dios pone esa debilidad para que su poder se perfeccione en esa debilidad. Entonces vamos a llamarles, le dije a los hermanos, debilidades. Pero no es el tema ahora, no vamos a ver los temperamentos controlados, no. Pero podemos tocar una parte, pero vamos a ver qué debilidades podemos ver y qué debilidades podemos desarrollar que podemos tener nosotros como seres humanos y a donde Dios va a perfeccionarse. Una de las debilidades puede ser un error cometido, una mala decisión, una incapacidad humana o aún a veces los pocos recursos que podamos tener en un momento dado. Pueden ser debilidades. Pero a la luz de la palabra y empezando a desarrollar los errores cometidos en el ser humano o los errores que nosotros pudiéramos haber cometido, quiero darles a la luz de la palabra algo bien poderoso. Que un error es una debilidad solamente cuando usted no se arrepiente de haberlo cometido. Un error es una debilidad solamente cuando usted no se arrepiente de haberlo cometido. El detalle
que te pueden destruir y aún te pueden matar, pero así hay errores que pueden ser la causa para que tú te llegues a Dios por medio de ese error. Entonces, cuando tú estás al frente de un error, no es tan problemático el error, sino la acción y la decisión. La manera de actuar ante ese error, esa es la que va a tener la connotación de tu vida. Cuando hablamos de que a la luz de la palabra, este error es una debilidad solamente cuando tú no te arrepientes de haberlo cometido, podemos ver que muchos hombres de la Biblia pecaron y cometieron errores, pero también ellos se humillaron y Dios pudo restituir su vida, su familia y todo su imperio. La gloria que Dios puede mostrar a través de tu debilidad, la vas a venir a disfrutar tú y aún todos los que te rodean. ¿Por qué? Porque Dios no mira tu debilidad. Es más, cuando tú te arrepientes, Dios no ve tu error. Dios lo tira al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de él. Entonces, no es tanto el problema el error, sino que depende de la decisión que tú tomes. A la luz de la palabra, aquí el problema no es el error, sino es cómo tú te manejas después del error. Es cómo tú vas a accionar después de ese error. Si tú defines quedarte en el error, si tú defines que ese error te va a sepultar, si tú defines que ese error te va a matar, o si de ese mismo error te vas a levantar a buscar al único Redentor que vive. Es tu decisión cómo tú vas a manejarte en medio de este error. Porque ¿sabe qué? La misma situación que ha hecho que muchos se desplomen y que muchos se cuelguen una cuerda en el cuello, esta misma situación ha servido a muchos para correr a Dios y buscarlo como el único Redentor de sus vidas. Entonces, es la actitud que tú vas a tomar. Entonces, mi error no debe quedarse en lo que yo hice, sino es que la actitud que tú tomes al frente del error, es la actitud que tú tomes al frente del error. No importa que ahora, por un error, tú estés abajo. No importa ahora que por un error tú te sientas caído, cabizbajo, desanimado. De ahí el Señor te puede levantar, porque el Señor es el único que toma nuestras debilidades y deposita su poder y lo perfecciona en nosotros. Lo perfecciona en nosotros. Entonces, así como el error puede a muchos destruir y los puede matar, también a muchos los puede llegar a Dios, a buscar los caminos del Señor y a buscar la voluntad perfecta del Señor. Fíjense que estoy leyendo un libro y me gustó algo fuerte que sale en este libro porque habla de un material que hasta yo uso. Y hablaba este escritor de que Dios construye desde los pedazos. Tú puedes ver aquello destruido y tú puedes ver aquello que ya no tiene solución, pero de ahí el Señor puede levantar algo bueno. Y este escritor decía, el mismo fuego que derrite la cera es el que hace fuerte al barro. Se lo voy a volver a repetir. El mismo fuego que derrite la cera es el mismo fuego que hace fuerte al barro, el que lo hace duro, el que lo hace potente para que pueda venir cualquier cosa y no se quiebre con un pequeño golpe. Entonces nos damos cuenta que el problema no es el fuego. Nos damos cuenta que el problema no es el fuego, es el material. Es el material, sí, el mismo fuego que derrite la cera es el que endurece el barro y lo hace fuerte. Entonces, nosotros debemos preguntar, ¿qué material soy? ¿Qué material soy? ¿Será que cualquier circunstancia que venga me va a derretir o me va a hacer fuerte? ¿Será que si Dios me pasa por el fuego porque dice que Él es el alfarero, me voy a derretir?
y no va a sacar el Señor la vasija que Él quiere sacar. Entonces, es bueno que nosotros nos digamos ahora, dile a tu hermano para que se me vaya el sueño, dile a tu hermano, no soy cera, soy barro. Díselo, díselo, no soy cera, soy barro. Porque de hoy en adelante yo me levanto y ese fuego que venga sea para fortalecerme, para hacerme más fuerte, para que cualquier tempestad que venga no me derribe. ¿De qué material estamos hechos? ¿De qué material tú estás hecho? Una de las cosas que tienes que entender es que cualquier debilidad que tú tengas, cualquier prueba que tú tengas, cualquier circunstancia difícil es la que te hace sabio, es la que te hace prudente, porque los errores te acercan a Dios. Porque los errores me acercan a Dios, porque yo veo que no soy perfecta y que tengo que correr al que me creó para poder seguir fluyendo como Él quiere que yo fluya. Entonces vemos que aunque el error puede ser una debilidad, el problema no es el error. El detalle aquí es cómo tú vas a accionar en frente del error, cómo tú te vas a levantar después del error. ¿Qué es lo que tú vas a hacer después de haber cometido este error? Entonces en el amor de Cristo te digo, no importa de dónde vienes, no importa hasta dónde has caído, no importa los descuidos que hayas tenido, levántate, porque tu actitud es la que va a dar la connotación de lo que Dios puede hacer en tu vida. Cuando hablamos también, en segundo lugar, que una debilidad también puede ser una mala decisión, vamos a verlo conforme a la palabra. Cuando nosotros hablamos de un error cometido, un error puede ser un adulterio, fornicación, doble casamiento. Pero como les dije la vez pasada, si el mismo Señor le dijo a aquella mujer adúltera, 5 has tenido, le dijo, ¿quién soy yo para mandarlo a usted al infierno porque usted tiene un segundo hogar? El Señor que se la va a ver con usted. Porque el Señor quiere que nosotros amemos y restauremos con amor y misericordia como lo hace. No que por lo que yo vea en ti ya te esté mandando al infierno. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos a ver que un error no es la muerte para muchos. Y cuando nosotros vemos la historia y el ejemplo del rey David, usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios escogió a David aún cuando era un muchacho, tenía 14 años, pero vio en él que era un hombre conforme a su corazón y lo eligió para ser el rey de Israel. Pero un día este rey de Israel, que tenía que estar en la guerra y cumpliendo su guerra y su mandato en el ejército, se quedó en su casa y se puso a ver lo que no tenía que ver. Se puso a ver a una mujer que se estaba bañando, la codició en su corazón y sabiendo que era casada, la fue a traer y cometió adulterio con ella. Cuando David se encuentra súper enamorado de esta mujer y sabiendo que ha fallado delante de Dios, David es totalmente expuesto. Es totalmente expuesto. ¿Para qué? Dios viene y expone su debilidad. No para avergonzarlo, no para destruirlo, no para exponerlo públicamente, sino para restaurarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos esconder nuestras debilidades porque solo nos quieren que nos miren ese lado amable, ese lado que siempre andamos sonriendo, ese lado que siempre está con un rostro resplandeciente, no importa las circunstancias. Entonces nosotros muchas veces queremos esconder esta debilidad, mas el Señor te dice, entrégame esa debilidad porque yo quiero perfeccionar mi poder en ella. No la escondas. Hay dos extremos, hermano. Muchas veces tú tienes que actuar con prudencia ante tus debilidades. Pero ese actuar con prudencia que no sea un escondite para seguir haciendo lo malo de la rebelión. Cuando Dios te dijo que tienes que salir de ahí y que tienes que entregar esa debilidad. El rey David tenía el paquete escondido. Pero sin embargo, Dios mandó al profeta Natán. ¿Para qué?
para exponer su error. ¿Y qué pasó? Aún expuesto su error, aún el reinado cayendo. El acto, el Señor lo dijo, yo no lo dije, y ahí está en la palabra. Entonces a mí usted no me venga a decir que usted tiene una amiga que es más amiga que su esposa. No, usted necesita consejería y vamos a orar. A usted no me venga a decir a mí que usted tiene un amigo por allá que es más amigo que su esposo. No se deje engañar por el diablo, porque esa es una debilidad avisada, que si usted sigue en ella, usted va a tener mayor consecuencia, porque usted sabe que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y aunque usted me diga, otra vez va a hablar de las redes, otra vez va a hablar de WhatsApp, pues otra vez está el Señor aquí diciéndole, porque usted no ha limpiado su teléfono. Pues lo siento, pero otra vez aquí está el Señor diciéndole que tú tienes que despedir a muchos de WhatsApp, que tú tienes que despedir a muchos de texto. Es más, ¿sabes qué? Yo admiro un montón de hombres y mujeres que no tienen redes sociales porque saben que esa es su debilidad. Y me dicen, no, yo sé por dónde me puede llegar el ataque del enemigo, mejor me voy. Y no tengo. ¿Para qué? Me dijo alguien una vez, que me causó gracia, y tiene razón. ¿Para qué voy a abrir un Facebook? Para que me salgan todos aquellos amores rezagados del pasado. No, me dice, no. Pero ¿sabe cuál es el detalle? Que muchos sí son prudentes y detectan su debilidad y mejor cierran esa puerta. David cerró la puerta, le pidió perdón a Dios, y aunque Dios mató a su hijo, porque usted bien sabe que con la mujer que él pecó, el primer hijo se murió, pero a mí me gusta la restitución que el Señor hace en la segunda parte. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es igual a mí, que yo lo puedo acusar a usted, lo puedo condenar por lo que yo vea, o usted me puede acusar a mí por lo que usted mire. Dios no es así. La palabra de Dios dice que David tenía muchas mujeres y que tenía a Mical, la hija del rey Saúl, que usted sabe que se la dieron en premio, tal vez ni la quería, pero se la dieron, yo no sé, pero dice que Mical se la dieron en premio que mató a Goliat. Luego dice, la Biblia habla y menciona a Abigail, una mujer súper prudente, una mujer que no estaba deseando salir de su marido por todos los defectos que tenga, no. Él estaba, sabe que yo cuando miro la vida de Abigail, yo veo como que Abigail estaba diciendo, mira Señor, te lo llevas o te lo llevas, pero no le decía te lo mando tampoco. Sí, porque usted lee la palabra, que ese hombre era un hombre drástico, era un bestia con Abigail, pero sin embargo Abigail vivía en oración por su marido, no importando lo bestia que fuera. Yo creo que necesitamos más mujeres en el reino de Dios como Abigail. Pero bueno, a mí lo que me asombra es que Abigail era bella, dice la palabra de Dios, una mujer sabia y una mujer prudente.
Pero a mí lo que me asombra que el que viene a sustituir el reinado de David no es un hijo de Abigail, no es un hijo de Mical, que fueron mujeres concebidas en la voluntad de Dios. Lo que me asombra es que el siguiente rey de Israel es el hijo del pecado, es el hijo de la fornicación o del adulterio, podríamos decir otro. Es más, yo me imagino que allá en el mercado, cuando iban a dar agua al pozo, yo no sé, muchas mujeres le decían a esta mujer, a Betsabé: miren, allá va la adúltera, ay, miren la que se acostó con el rey, miren cómo está ahora embarazada. Pero también, ¿qué pasó? Que aunque esa mujer sabía que había cometido adulterio y que había cometido pecado y que tenía un error como debilidad, aquella mujer vino y se humilló delante de Dios y le pidió perdón a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Restauró el reinado de David. ¿Qué hizo el Señor? Restauró lo que había depositado en David, porque él se humilló y pidió perdón, y de ahí nació Salomón y su reinado. ¿Por qué? Pregúnteselo al Señor, él es el que trabaja así, la palabra lo dice. Porque Dios no ve como tú y yo miramos, que solo estamos para acusar, solo estamos para caerle a la gente. No, no, no. El Señor restituye con amor, pero también cuando tiene que azotar, azota. Por eso tú y yo, esa debilidad que tenemos, llévasela al Señor, para que se perfeccione nuestra debilidad. No esté sonando su debilidad. No esté ahí usted teniendo vagancia espiritual en su debilidad. Entrégasela al Señor. El ejemplo vivo que un error tú lo puedes manejar y no es un problema cuando tú te arrepientes, sino que lo que interesa es la actitud. El ejemplo lo tenemos en David. Él cometió pecado, pero aún así él se levantó. Entonces, cuando nosotros vemos que David está delante del Señor, vemos cómo Dios trae restitución a su casa. Y él se perfecciona en sus debilidades para poder mostrar su poder, su gloria, su benevolencia, su gracia en el rey David. Porque aún cuando tú eres débil ante tu debilidad, el Señor se perfecciona y te hace fuerte. El Señor esta tarde te lo dice: cuando eres débil, entonces eres fuerte en mi voluntad. Vamos a ver rapidito el segundo, que dice que una debilidad puede ser una mala decisión. Usted conoce, muchas personas tomaron malas decisiones en su vida, y rapidito vamos a ver la historia de Ruth. No tanto Ruth, porque ella era la esposa, pero de Elimelech, que era su esposo. La palabra de Dios dice que Elimelech y Noemí, ahí en el libro de Ruth lo especifica, vivían en Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Pero vino una escasez a la ciudad, y aún sabiendo ellos que no debían haber salido de ahí, salieron, porque desconfiaron de que aunque en la casa de pan, aunque en la ciudad de pan no había pan, se olvidaron que ahí todavía moraba el Dios que da el pan. Pero aún así ellos salieron y se fueron a Moab, un lugar, usted sabe, totalmente pecaminoso, un lugar que la verdad ellos nunca debieron haber salido de ahí. Fue una mala decisión que ellos tomaron. Se fueron a Moab, y dice la palabra de Dios que allá murió Elimelech, que allá murieron sus hijas. Total de que Noemí quedó sola, y un tiempo aún hasta se amargó porque quedó sola y solo quedó con sus dos nueras. La mala decisión que ellos habían tomado como familia les estaba pasando factura. Yo no sé cuántas veces tú y yo hemos cometido malas decisiones, y la factura como que viene bien cargada, porque tú sabías que te fuiste a un lugar donde Dios te dijo que no fueras. Pero aún así, en medio de esa amargura y en medio de ese dolor, Noemí recapacitó y dijo: volveré a Belén. No importa que yo vuelva sola, no importa que yo tenga esa vergüenza de que voy sin hijo, voy sin esposo, pero voy a levantarme y me voy a devolver a mi casa de pan. ¿Cuántas veces tú, por no pasar una vergüenza,
no quieres devolverte donde Dios te dice, ahí debes de estar. ¿Cuántas veces tú, por no pasar, que nadie te vea lo que pasó en tu vida, sigues en un lugar donde Dios no te tiene? Sigues en un lugar donde Dios ya te dijo, vete de ahí. Noemí se levantó. Es la decisión, es esa actitud que tú vas a tener en medio del error y en medio de la mala decisión, que va a ser la connotación para que Dios obre su poder en tu debilidad. La palabra de Dios dice en el libro de Ruth que Noemí solo regresó con una nuera, pero aún esta era su hija por ley. ¿Y qué pasó? Dios restauró su familia. ¿Por qué? Porque dice de que vino, ¿quién? Ruth, y se casó con el hombre que Dios le había dado. Y ahí empieza la generación de Jesús. Ahí empieza la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Por una mujer que un día, en primer lugar, tuvo una mala decisión, pero no se quedó ahí. Y que pasó vergüenza, y que llegó sola, y que llegó abandonada, podemos decir así. Pero a ella no le importó eso. Ella dijo, me voy a sacudir ahora de Moab. Me voy a sacudir y voy a regresar a la casa de pan donde nunca yo tuve que haber salido. Porque ella sabía que al regresar a la ciudad donde Dios estaba, iba a restituir su vida, iba a restituir su generación. Yo no sé si tú ahora estás en un lugar donde Dios te dice, no deja ir. Yo no sé con quién tú allá estás compartiendo, pero una de las cosas que yo te digo es, sé hombre, para que tú puedas tomar la decisión y salir del lugar donde Dios te dice que no debes de estar. Sé mujer capaz de tener la decisión de decir, me levanto, porque no es este el lugar que Dios tiene para mí. Yo no sé a dónde tú estás yendo ahora. Yo no sé, pero aún Ruth estaba yendo a la ciudad de Moab. Usted sabe qué maldición había ahí. Usted bien sabe y conoce la plataforma de los moabitas. ¿A dónde estás tú yendo? Me atrae que viene Ruth y en medio de todo lo que vivió, no se deja convencer por los moabitas, sino que más bien se trae una moabita para que sirva a Dios con ella. Yo no sé a dónde tú estás yendo ahora, pero lo único que yo te puedo decir a ti es que estás en un lugar donde Dios ya te dijo que tienes que salir. Y aún el que te quiera seguir tiene que servir a Dios contigo. No importa que quiera criticarte o que quiera decirte, ay no, pues fíjate que nosotros éramos amigos, pero ahora tú te estás juntando ahí con esos aleluyas. No, vas a dejar de ser mi amiga, vas a dejar de ser mi amigo. Pues dígale a Dios, ocupáis, porque yo voy a servir a Dios. Yo voy a regresar a la casa de pan, yo voy a regresar al templo del Señor, porque yo nunca tuve que haber salido de los caminos del Señor. Y esta mala decisión que yo había tomado de salir, ahora el Señor la va a restituir, porque yo voy a regresar a donde Dios me dice que regresa. Tienes que decirle a tus amigos, lo siento, pero yo ya no voy a poder compartir contigo esos chistes colorados que nos tiramos los fines de semana. Es más, si ahora yo me develo contigo, va a ser hablando de la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho. Hablando de que la debilidad es mía, Dios la va a usar para hacerme fuerte. Hablando de que Dios se va a perfeccionar en mis debilidades. Pero esos chistes colorados, ya no voy a compartir contigo de esas conversaciones. Con esas pláticas de doble sentido tampoco se fueron. Con esas malas palabras, esas palabras ociosas, tampoco. Porque hoy decido salir de Moab. ¿Dónde está tu Moab? Tu confort, tus amistades, tu cine, la discoteca, tu cuarto, allá solito donde inclinas el codo. Nadie sabe, solo tú lo sabes. Yo no, Dios es el que lo sabe. Pero de ahí el Señor te dice, sal de ahí y vete a la casa de pan. No es un error el que te puede matar, sino es la decisión que tú tomas después del error. Y si tomaste una mala decisión, puedes revertirla, porque Noemí lo hizo y Dios redimió su generación. En tercer lugar tenemos una incapacidad humana que puede ser una debilidad. Una incapacidad humana.
Y cuando yo hablaba de la incapacidad humana, recordaba cuando Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, te he llamado para que liberes a mi pueblo y te vas a ir donde Faraón. Ahí, en el libro de Éxodo, del capítulo 4, verso 10. Y le vas a hablar al Faraón. Y viene Moisés y le dice: ay, Señor, Padre, es que tú sabes que yo no he sido hombre de fácil lengua. Y usted sabe todo el lenguaje que usa la Biblia. Pero en el lenguaje latino de nosotros, Padre, es que yo soy tartamudo. Yo no puedo hablar bien. Ese es nuestro lenguaje. Mira, Señor, envía mejor a Aarón. Aarón habla mejor que yo. Habla, ve, y tú manda a Aarón, mi hermano. Pero el Señor sabe que Moisés era tartamudo. Y Moisés tenía muchas debilidades, pero como sea, Dios le eligió a él, no a Aarón. ¿Por qué? Porque también en nuestra incapacidad humana, Dios puede venir, restaurar y mostrar su poder. Él estaba poniendo excusas, y tal vez no excusas, tal vez tenía razón, porque se iba a presentar ante el rey Faraón, pero él le dijo: es a ti que te elegí. Yo sé que Aarón habla bien y que no tiene problemas de lengua, pero es a ti a quien yo elegí. Entonces no importa cuál sea tu debilidad, ya sea genética, hereditaria, porque una debilidad de herencia es una debilidad de genética. Porque si Moisés era tartamudo, era que alguien de su familia lo había sido así. Yo no sé si a ti te han dado un diagnóstico: ay, no, porque tú tienes déficit de atención. Como aquí va, que todo suena tan bonito, y a veces uno le dicen: ay, ¿qué es eso? Usted se alegra porque dice que el niño tiene déficit de atención. Y cuando usted se va a reír, porque aquí todo lo matizan, pero no importa cuál sea tu diagnóstico. Ay, no, es que mira, que era que mi papá era así, por eso ese cipote salió así, decimos nosotros. No importa cuál sea tu incapacidad humana, ni sea la genética que sea, en medio de esta debilidad, Dios te va a glorificar. Y Dios te va a decir como Pablo: no te la voy a quitar. Lo siento, pero no la quito. Es porque eso es lo que te va a ayudar a ti a siempre buscarme, porque sabrás que por esa debilidad no eres perfecto. Y es la que te va a ayudar a llegar a mí. Es la que te va a ayudar a no olvidarte que fui yo el que te uso, el que te restauro. Y es el que te uso para mi gloria. No importa qué herencia tú tengas y el diagnóstico médico que tú tengas, pero dile al Señor: Padre, yo sé que tú te vas a manifestar en mi debilidad. No importa la incapacidad humana. Otra, y ya terminando, son una debilidad, puede ser los pocos recursos que tú tengas en un momento determinado. Los pocos recursos, el poco trabajo, las pocas entradas. ¿Y quién no ha pasado situaciones difíciles económicamente? Pero nosotros, muchas veces como seres humanos, sí estamos viendo a aquel que está más prosperado. Y a veces somos hasta capaces de decirle al Señor: Padre, pero mira, Señor, sí, aquí tu hijo soy yo, y aquel impío que está vendiendo drogas es el que tiene mejores casas, mejores carros, y mira yo en Gualán, que no me abre el vidrio y con este calor. Padre, ¿qué será? Que aquel es el que prospera y yo soy el que te sirvo. Porque nosotros a veces tenemos esa capacidad de reclamarle al Señor que porque el impío está prosperando. Pero la palabra del Señor dice que no te impacientes a causa de la prosperidad del impío, porque peor esos dineros mal habidos, el Señor no quiere saber de ellos. Pero la palabra del Señor dice que aún con pocos recursos que tú y yo tengamos, Él se puede mostrar y Él puede traer esa debilidad tuya para fortalecerte, para hacerte aún más fuerte y para que su poder y su gloria se manifieste. Porque muchas veces, aunque tú mires a aquel lleno de materialismo, lleno de casa, lleno de carro,
tú te vas a dar cuenta de que de lo poco que tú tienes, aún de lo muy poco que tú tienes en tu mano y de lo poco que tú ganas, y ahí el Señor va a sacar más que lo que tiene tu amigo. Ahí el Señor se va a manifestar y te va a dar más de lo que tú estás viendo a tu amigo prosperar. Y yo no sé si tú estás entendiendo esta parte, pero si no, te quiero poner un ejemplo. Te quiero poner un ejemplo y te voy en el nombre de Cristo a desatar un código del cielo que tú lo has probado y lo has olvidado. Lo has probado y lo has olvidado. ¿Sabes qué? Acuérdate cuando al fin de mes tus recursos no eran lo suficiente. Tu marido no estaba ganando lo que tenía que haber ganado y tú te quedaste sin trabajo. Pero aún en ese fin de mes no sabes ni cómo te ajustó para la renta. Comieron tus hijos, te vestiste, pagaste biles y aún tuviste para mandar a tus familiares a tu país. Porque si usted no ha experimentado eso, yo lo he experimentado. Pero yo sé que tú has olvidado que aún de lo poco que tú tienes, el Señor te puede sobreabundar para que tú salgas de esa situación y bendigas a otro. Bendigas a otro. Una vez yo recuerdo que estaba en mi país totalmente angustiada. Mi esposo había tenido dificultades en el trabajo y empiezo a sacar números. Yo no sé ni cómo, yo no sé ni de dónde salió, pero pudimos pagar todo y me di cuenta que tenía más salidas que entradas. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque en lo poco Él se va a manifestar, en lo poco Él va a venir y te va a suplir. Pero lo que pasa es que a veces tú y yo queremos verlo mucho para saber que Dios te va a bendecir. Tú y yo queremos ver el poco de dinero y queremos ver la cuenta de banco hasta arriba para saber que Dios te va a bendecir. Dios no trabaja así. Es más, esa cuenta Dios te la puede vaciar. Es más, esa cuenta Dios la puede poner en cero. Como una vez que llegué al cajero y solo quería $100 y ni $100 me dio el miserable banco. ¿Por qué? Yo no sé. Pero lo que yo sé es que aún Dios puede vaciar mis cuentas, pero el único que va a traer la prosperidad a mi casa se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y por tanto, esta debilidad de que a veces tenemos nosotros poco es para que el nombre de Dios se glorifique y para que tú le adores en cualquier situación. Porque le decía el profeta Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, aunque la higuera no florezca, aunque no tenga para esto, con todo yo me gloriaré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Aún Job, teniendo todo y habiéndolo perdido todo, decía, sé que mi Redentor vive y de aquí del polvo me levantará. Sé que mi Redentor vive. ¿Cuánto le pueden decir al Señor? No importa lo que yo tenga hoy, pero sé que mi Redentor vive. Sé que mi Redentor vive y Él va a restituir aún mis finanzas. Él va a restituir aún mi cuenta de banco, mi cuenta de trabajo, el sueldo, yo no sé. Pero no estés esperanzado al jefe, no estés esperanzado a tu propia fuerza. Tenga la fe y la esperanza que en esa debilidad Dios va a venir y se va a manifestar. En esa debilidad el Señor va a venir y se va a manifestar. Y podemos mencionar muchas. Cuando llegó el profeta y la viuda le dio a él a comer, jamás se le acabó ni la harina ni el aceite. Y aún podemos ver otro ejemplo de que cuando tienes mucho, el Dios que se encarga de bajar esas cuentas, porque Dios quiere que vea su gloria. Porque Dios te dice, es que no esto es con tus fuerzas, no es con tu ejército, es con mi fuerza, es con la mano de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, que vas a salir adelante. Y podemos ver el ejemplo de Gedeón. La historia de Gedeón está en el libro de los jueces en el capítulo 6 y capítulo 7. La palabra del Señor dice que los madianitas estaban otra vez obstinando y queriendo pelear con el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. ¿Qué pasó? Dice la palabra del Señor en el versículo 6, en el capítulo 6,
que los madianitas eran un ejército de 135,000 hombres. Oiga bien esto. Oiga bien esto, hermano William, que estuvo en el ejército. Y los dos hermanos William que están aquí han estado en el ejército. Pero aquí ustedes van a ver una vez más cómo el ejército de Dios pelea mejor que los soldados humanos. La palabra de Dios dice que los madianitas eran un ejército de 135,000 hombres que iban a pelear contra el pueblo del Señor. Y los guerreros que estaban con Gedeón eran 32,000. Pero aún así, teniendo esa gran cantidad, Gedeón estaba con miedo, porque el ejército enemigo eran 135,000. Y viene el Señor y le dice a Gedeón: Gedeón, tienes mucho ejército. Padre, ¿cómo tengo mucho ejército, Señor? Y tú has subido a Madián. Si en Madián hay 135,000, yo solamente tengo 32,000 hombres. ¿Y cómo tú me dices que mi ejército todavía es grande? No. Es muy grande. Y vamos a bajar este ejército, porque no vaya a ser que Israel se jacte que fue su mano poderosa que hizo librar esa guerra con los madianitas. Anda y diles que todo aquel que tenga miedo de ir a la guerra se regrese a su casa, que se vaya. ¿Y sabe cuántos se fueron? De esos 32,000 se fueron 22,000 hombres con miedo, porque Dios le dijo Gedeón le dijo: el que tenga miedo que se regrese. Gedeón se quedó con 10,000 nada más. Dios puede bajar tus cuentas. No esté chequeando esa cuenta todos los días, más que ahora tenemos el app ahí en el teléfono. Cuidadito, porque ahí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. No vaya a ser que el Señor te la baje y a mí también me la baje, como dijo a Gedeón. No, es mucho el ejército. Padre, ¿no ves que ya se devolvieron 22,000? Solo tengo 10,000 y el pueblo enemigo tiene 135,000 hombres. Aún es mucho. Vete y llévalos al río y yo te daré instrucción. Y le dijo al Señor y le dio la instrucción. ¿Y qué pasó con la instrucción que Dios había dado? Solamente 300 hombres pasaron la prueba. 300. O sea que la matemática del Señor no es la misma mía. 300 hombres iban a pelear con un ejército de 135,000. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en tu debilidad, que se la entregues a Él, y ahí Él va a manifestar su poder. La palabra de Dios dice que cuando iban a la guerra, aún siendo solamente 300 hombres, Dios le dio la orden a Gedeón y le dijo: no saques ninguna espada, no saques ningún cuchillo, ningún machete, dijéramos nosotros, no saques ninguna navaja hasta que yo te diga. Y la sorpresa de Gedeón fue, y el ejército de Gedeón fue, que cuando iban a pelear con los 135,000 madianitas, las instrucciones es: no sacarás ninguna espada. Al contrario, pondrás los levitas al frente, porque cada levita, cuando toque las trompetas, el Señor habrá ganado la guerra. Y la palabra de Dios dice que cuando aquellos levitas tocaban las trompetas y adoraban el nombre del Señor, vino Dios y confundió la mentalidad de los 135,000 madianitas, y entre ellos mismos se mataron, entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja aún en tus pocos recursos. Y aún cuando tienes mucho, tienes que tener cuidado, porque el Señor es capaz de bajar esos números. Aún cuando tienes mucho. Por eso a ti yo te digo ahora: ¿estás pensando en comprar casa? Alabado sea el Señor, cómpratela. Y cuando tengas la inauguración me invitas, nos vamos a dar una buena fiesta. ¿Te quieres comprar otro carro? Está bien, cómpratelo. Pero una de las cosas es: no te descuides de la palabra del Señor y del camino del Señor. ¿Por qué? Porque Dios te puede bajar los números, como se lo bajó a Gedeón. Esta no es palabra mía, esta es palabra del Señor. ¿Por qué? Porque
Porque usted y yo estamos diseñados para poner a Dios en primer lugar. Y lo demás, que haga fila. Lo demás, que haga fila. Pero yo y mi casa, será Dios siempre en primer lugar. Gloria a Dios, aleluya. Pocos recursos, una debilidad humana. Pero cuando Gedeón se la entregó al Señor y estaba con mucho miedo, ¿qué podemos tener miedo? Somos humanos. Pero nunca te desvíes de lo que Dios te ha dicho, para que la voluntad de Dios y para que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Cuando vamos ya a la conclusión, vamos a ir al verso 10, ahí mismo, ya para terminar. En el verso 10, siempre de aquí de 2 de Corintios, dice la palabra del Señor, porque Pablo expresa, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Significa que Pablo no estaba viendo el aguijón que tenía. Es más, Pablo no estaba viendo si se fue el diablo o fue Dios que se lo puso. Porque a veces nosotros, todo el diablo, es que este diablo no es Dios que lo pone para firmar tu carácter. Es Dios que lo permite para enderezar tus pasos. Y nosotros, el diablo anda allá durmiendo tranquilo y quienes no lo dejamos tranquilo somos nosotros. Porque Pablo dice acá que este aguijón se lo permitió Dios. Y usted lo sabe. Pablo tiene un aguijón en la carne, por lo cual le produce sufrimiento, frustración, y lo cual él le ha pedido al Señor 3 veces que se lo quite. Y aún él me dijo, no lo voy a quitar, porque si Dios lo quita, te vas a olvidar de que es Él quien hace las cosas y que tú solamente eres un instrumento. Que solamente eres un instrumento en las manos del Señor. Entonces le ha pedido 3 veces que se lo quite, pero aún así Dios obra no quitando tu debilidad, sino haciéndote a ti fuerte en medio de tu debilidad. El problema es que si tú, Dios concede y te quita esa debilidad, tú te la vas a creer. Que por lo que tú has estudiado, que por lo que tú haces, que por lo que tú te esfuerzas, es que Dios hace maravillas en tu vida. Pero no, el Señor te dice a ti, no te voy a quitar esa debilidad tampoco, porque quiero que aprendas que en medio de esa debilidad no vas a bajar los brazos, en medio de esa debilidad no te vas a rendir, y aún con toda esa debilidad me vas a honrar y me vas a glorificar, porque allí yo me voy a perfeccionar. El detalle es, hermanos, que aún dentro del templo del Señor y dentro del ejército de Cristo